Y uno de los momentos, y quiero comenzar con esto, más comunes que los padres tenemos con nuestros hijos, es cuando les damos una instrucción y luego les preguntamos si entendieron. Tal vez no sé si todos nosotros como padres hemos hecho eso. Y esta pregunta es muy importante porque nos asegura que nuestros hijos van a hacer lo que pedimos, o por lo menos eso es lo que esperamos, ¿no? Que nuestros hijos hagan lo que le pedimos, aunque a veces pues no hacen lo que les pedimos, ¿no? Y bueno, de hecho, de la misma manera, esta es una pregunta que en los pasajes que hoy vamos a estudiar se le hace a cualquier creyente que ha recibido la instrucción de la Escritura. Y se espera, como siempre nos dice la palabra, que como resultado de entender la Escritura, pues nosotros ¿qué hagamos? Obedezcamos. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Así que acompáñenme allá a Mateo capítulo 13. Vamos a estudiar solo 2 versículos el día de hoy, continuando en nuestro estudio de Mateo. Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Dice así: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu revelación escrita, porque es lo único confiable, seguro, permanente, Señor, sin error que podemos tener. Señor, gracias por estos 2 versículos que son la conclusión de tu enseñanza de las parábolas, en donde les decías a tus discípulos si habían entendido lo que tú les acababas de enseñar, Señor. Y de la misma manera, hoy nos preguntas a cada uno de nosotros si entendimos, Señor, porque si entendimos, Dios, si hemos entendido tu palabra, significa que hay algo que debemos obedecer. Así que yo te pido, Señor y Espíritu Santo, que tú nos ilumines para entender el mensaje de estos versículos. No como nosotros lo pensamos, sino como tú ya lo has revelado, para que podamos honrarte con nuestra obediencia. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. Con estos versículos, como ya lo mencioné en la oración, también el Señor concluye su enseñanza de las parábolas, donde reveló los misterios del reino de los cielos en este periodo de tiempo que va hasta la segunda venida de Cristo. Y una de las razones de estas parábolas es que el Señor Jesús, al revelar nuevas verdades, estaba preparando a los discípulos para que fuesen sus representantes en esta fase del programa del reino. Los discípulos serían los encargados de ir por el mundo y debían tener claro el mensaje del reino. Y por eso el Señor concluye esta sección afirmando si ellos habían entendido el mensaje. Y esta pregunta es supremamente importante porque aunque el Señor obviamente sabía lo que había en el corazón de ellos, Él quería escuchar que sus discípulos habían entendido, porque la comprensión de la palabra iba a ser el fundamento de la misión. La comprensión de la palabra es el fundamento de la misión, el fundamento de la obediencia. Por eso la pregunta que dice el Señor ahí, ¿habéis entendido?, es un ejemplo increíble, es un ejemplo admirable de verdadera aplicación luego del sermón que el Señor acaba de dar. Y es que, como decía un pastor y teólogo llamado J.C. Riley sobre la aplicación, decía lo siguiente: un sermón sin aplicación es como una carta enviada sin dirección. Puede estar bien escrita, correctamente fichada y debidamente firmada, pero es inútil porque nunca llega a su destino. Nunca llega a su destino. Hermanos, el solo escuchar no beneficia a nadie. A menos que se comprenda su significado, que se entienda y que eso se lleve a aplicarlo, es lo que hace que la palabra sea viva en nosotros, y eso es lo que el Señor está haciendo aquí con sus discípulos. El Señor les está preguntando: ¿habéis entendido? ¿Y qué habían entendido los discípulos? ¿Qué es lo que el Señor les había enseñado y lo que habíamos visto hasta este punto? Y bueno, vamos a hacer con esto un resumen de las parábolas, porque en primer lugar ellos entendieron con la parábola del sembrador que en este momento la palabra del reino es esparcida por el mundo, y aunque la mayoría de las personas iban a rechazar el evangelio del reino, una minoría sí le iba a aceptar. En segundo lugar,
los discípulos entendieron con la parábola de la cizaña y del trigo que los hijos del reino conviven en este tiempo con los hijos del diablo, y el propósito es influenciarlos por medio del evangelio para que no sufran el juicio cuando Cristo vuelva a establecer el reino. En tercer lugar, ellos entendieron con la parábola de la semilla de mostaza y la levadura que la palabra del reino y el número de los hijos del reino crece en todo el mundo, y por eso las personas de toda nación se benefician al encontrar el mensaje de salvación. En cuarto lugar, con la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa, los discípulos debieron entender el increíble valor del reino que lleva a toda persona a hacer cualquier sacrificio por este. Y en quinto lugar, los discípulos entendieron con la parábola de la red que habrá un momento en el que Dios hará una separación definitiva entre creyentes e incrédulos, y los incrédulos serán enviados a la condenación eterna del infierno, y que ningún injusto va a entrar en el reino de Dios. Como vemos en estas parábolas, estas son verdades supremamente importantes que los discípulos debían entender para llevar a cabo la misión de manera correcta. Y la pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos hace más de 2000 años es la misma que Él nos hace hoy en día a nosotros. ¿Hemos entendido estas verdades de las parábolas? ¿Las hemos comprendido? Hemos entendido que convivimos con los incrédulos y la mayoría nos va a rechazar cuando compartamos el evangelio, pero igual lo tenemos que hacer, porque si no se arrepienten, ellos van a ser condenados al infierno, pero sobre todo lo hacemos porque el valor del reino nos debe llevar a sacrificar todo. ¿Hemos entendido ese mensaje? Obviamente, esta pregunta también aplica a si hemos entendido cualquier verdad de la Escritura, cualquier verdad de la palabra cuando nos la han enseñado. Porque aunque a veces escuchamos, no entendemos. ¿Sabe por qué? Porque no obedecemos. Y el creyente tiene el deber no solo de ser un oidor, sino también ¿qué? Hacedor de la Escritura, un hacedor de la palabra, como leímos en la lectura de hoy. Y así como el Señor le preguntó a sus discípulos si habían entendido, hoy nos pregunta a nosotros lo mismo, para enseñarnos a través de la Escritura lo que sucede en alguien que entiende el mensaje de la palabra. ¿Qué debe suceder en quien entiende la Escritura? Estos dos versículos nos enseñan 3 aspectos que suceden en quien entiende el mensaje de las parábolas y, por implicación, quien entiende cualquier verdad de las Escrituras. ¿Qué sucede? ¿Qué debe suceder en quien entiende la Escritura? Lo primero que sucede es que quien entiende lo hace porque Dios lo capacita para entender. Quien entiende puede entender porque Dios lo capacita para entender. De hecho, este punto y el siguiente son complementarios, pero los quise separar para que pudiéramos comprender mejor cada uno de sus significados. Si usted mira ahí en su Biblia, y por favor mírela, el versículo 51 comienza con el Señor preguntando: ¿habéis entendido todas estas cosas? Esa es la pregunta. Ese verbo o esa palabra, habéis entendido, significa obtener comprensión. Y esto describe una comprensión inteligente y se usa en el Nuevo Testamento con referencia a poseer inteligencia espiritual, o sea, ser capaz de discernir verdades espirituales. La palabra entender se utiliza de esa manera en el Nuevo Testamento. Y cuando ahí el texto dice todas estas cosas, se refiere ¿a qué? A lo que el Señor acaba de explicar, ¿cierto? O sea, a las parábolas, o sea, a los misterios del reino de los cielos, a toda la enseñanza que el Señor había expuesto en todo el capítulo 13. Esas verdades con respecto al reino eran una nueva revelación y era esencial que los discípulos lo comprendieran bien, y por eso Él pregunta: ¿han entendido estas verdades? Y la respuesta de los discípulos fue: sí, Señor, ¿cierto? Ahí lo dice al final del versículo 51. Sí hemos entendido, ¿cierto? Y la pregunta sería: bueno, ¿y por qué los discípulos pudieron entender? ¿Será que había en ellos alguna capacidad intelectual o un poder súper espiritual que los hacía entender las verdades del reino? Obviamente no, ¿cierto? La respuesta es que no. Recordemos cuál era el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas es darle a conocer a los discípulos nuevas verdades sobre el reino, ¿cierto?
Miren lo que dice Mateo 13:11. Porque estas parábolas de Mateo 13 son parábolas que él mismo cataloga como las parábolas, o se pueden catalogar como parábolas del reino. Y miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 11, respondiendo a la pregunta de los discípulos en el 10 de por qué les hablas en parábolas. Versículo 11 dice así: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando el Señor aquí dice, a vosotros os es dado a saber, y este es un versículo que hemos hablado mucho en casi estos 2 meses, lo que nos está indicando ese vosotros os es dado a saber, nos muestra que el conocimiento que el Señor le iba a impartir en las parábolas a los discípulos era ¿qué? Externo a los discípulos, ¿cierto? A vosotros os es dado a saber. Fue Dios quien le iba a dar la capacidad para que los discípulos pudieran saber el significado de las parábolas. Fue Dios, no fueron ellos. Mientras que el Señor, como dice aquí, voluntariamente escondió ese conocimiento a quienes lo rechazaron, el Señor también voluntariamente iba a revelar ese conocimiento a quienes lo siguieron, a quienes lo aceptaron. Por lo tanto, cuando los discípulos responden que se habían entendido, está indicando que Dios les había dado el privilegio de ¿qué? De saber los secretos del reino de los cielos. Esta capacidad de los discípulos de entender las verdades espirituales no vino de ellos, sino vino ¿de quién? De Dios mismo. Esta capacidad de entender estas verdades también la vemos cuando el Señor estaba a punto de partir a los cielos y Él en Juan capítulo 14 y 16 les dice que el Espíritu Santo les va a dar a conocer nuevas verdades y les va a revelar. De hecho, vamos ahí. Vamos a Juan capítulo 14. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26 y luego saltamos al capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 26 dice así. Recuerde que estos capítulos de Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, 17, el Señor está sentado con sus discípulos en el aposento alto en la última cena y les está hablando muchas cosas que nunca habló a nadie más sino a los discípulos. Es el ministerio privado. Y mire lo que dice Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas y os recordará todo lo que yo os le he dicho. O sea, ¿qué iban a poder hacer los discípulos? Por medio del Espíritu Santo, recordar y conocer esas verdades. De hecho, mire Juan 16:13. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el qué? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo les iba a dar la capacidad de recordar esas palabras y les iba a dar una nueva revelación. Por lo tanto, los discípulos entendieron las parábolas y entenderían toda verdad divina solamente porque Dios es el que da la capacidad para entender. Solamente es Dios a través del Espíritu Santo quien nos da la capacidad para entender la verdad. Hermanos, la única manera en la que alguien puede entender, puede comprender, puede saber la enseñanza de la verdad es porque Dios, a través del Espíritu Santo, lo capacita para entender esa verdad. Solamente Dios. Mire, una persona no entiende las verdades divinas porque es muy inteligente, porque estudia mucho o porque se la pasa años en el seminario. No. Así como los discípulos entendieron las verdades por la enseñanza del Señor Jesús, una persona entiende porque Dios le da ¿qué? La capacidad para entender. Mire lo que dice estos versículos, que son una clara ilustración de esto. Mire Lucas capítulo 24, versículo 45. Esto es cuando ya el Señor murió, resucitó y están en el camino que se ha denominado Camino de Emaús. Y el Señor los venía acompañando, ¿no? Y dice el versículo 45, entonces les abrió ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Es el Señor quien abre el entendimiento.
Solamente al Señor. Y de hecho, váyase ahí a la derecha a Hechos, después de Juan. Hechos capítulo 16, versículo 14. Y mire lo que dice también, un versículo de hecho muy similar. Hechos 16, 14. Mire lo que dice así. Dice ahí: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Oyendo a Pablo. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que es Dios quien abre el entendimiento, es Dios quien abre el corazón para comprender las Escrituras, para entender lo que dice ahí y obviamente para llevarlo a la práctica, ¿no? Es Dios quien prende la luz del entendimiento en las tinieblas del ser humano. Y como dijimos, el agente que nos permite entender la verdad de esto, el agente que utiliza Dios, que es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Es Dios quien nos ilumina para entender la verdad. Mire lo que dice otro versículo, 1 Corintios 2, del 10 al 13. Vaya aún más a la derecha, después de Hechos, Romanos, Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 13. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, es el Espíritu Santo el que nos da sabiduría, el que nos da iluminación, el que nos abre los ojos del entendimiento para que podamos conocer la verdad de Dios. Es solamente el Espíritu Santo. Y quiero decirle, hermanos, que esta verdad, por un lado nos debe humillar y por otro lado nos debe llevar a estar supremamente agradecidos con Dios. Por un lado nos debe humillar y por otro lado nos debe llevar a estar supremamente agradecidos con Dios. Mire, comprender que lo que usted sabe de Dios y de su palabra no es por su capacidad, no es porque usted estudió en determinado lugar, no es por cierto esfuerzo que usted le meta, no es porque usted tenga una mente brillante, no es porque usted se sacó, yo qué sé, 400 en el ICFES, en mi época era ICFES, bueno, no es por nada de eso. Lo debe humillar, lo debe hacer humilde. Comprender que lo que sabes de Dios y su palabra no es por tu capacidad, sino por la gracia de Dios, debe hacerte humilde. No hay lugar para el orgullo. No puede haber lugar para el orgullo. Y de hecho, una persona que se jacte, que sabe mucho de la palabra, está pecando. Está pecando. Porque la capacidad de conocer la verdad no viene de nosotros. ¿Viene de quién? De Dios. Viene del Espíritu Santo que nos ilumina. Por lo tanto, cualquier verdad que sabes, cualquier consejo bíblico que des, cualquier enseñanza que puedas compartir, cualquier nueva verdad de la Escritura que puedas aprender, te debe humillar. Te debe humillar porque es Dios y solamente Dios quien te ha dado la capacidad de entender la palabra. Es solamente el Señor. Y obviamente, por otro lado, debemos vivir completamente agradecidos de que podamos entender las verdades de Dios. Si es que podemos entender la palabra de Dios. ¿Usted puede comprender eso? Entender algo que su intelecto y en su capacidad usted no entendería. Mire, podemos entender verdades sobre el Dios creador de los cielos y de la tierra, quien sobrepasa nuestro entendimiento, quien tiene conocimiento y sabiduría infinita. Entendemos verdades que el Señor nos ha revelado, entendemos que las realidades, entendemos que verdades que así nos encerráramos toda nuestra vida a estudiar esas verdades, no entenderíamos por nosotros mismos, no las podríamos entender. Así que la actitud de cada uno de los creyentes
es darle gracias a Dios y vivir agradecido porque puedes entender su palabra. Puedes entender su palabra. Mire, solo Dios nos puede dar la capacidad para entender la Escritura. Solamente el Señor. Y ese es nuestro primer punto. Pasemos al segundo aspecto. Lo segundo que sucede es que quien entiende lo hace por la instrucción de la palabra. Quien entiende lo hace por la instrucción de la palabra. Quien entiende lo hace no solo porque el Espíritu Santo lo ilumina y lo capacita, sino que lo capacita a través de la instrucción de la Escritura. Mire lo que dice ahí el versículo 52 de Mateo 13, la primera parte. Dice así: por eso todo escriba, Él les dijo, el Señor Jesús, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Esa palabra escriba nos indica el oficio de una persona que era experta en el Antiguo Testamento y en la tradición de los ancianos, de los rabís. Esa era una persona reconocida por ser un teólogo y por ser, de hecho, un abogado de la ley, un intérprete de la ley. Podemos darnos cuenta de la experticia de estos estudiosos en el Antiguo Testamento cuando, recuerde usted, vinieron los magos buscando al Mesías, buscando al Señor Jesús, y ellos llegan al palacio y le preguntan a Herodes dónde iban a ser el Mesías, y Herodes va y llama a los escribas. Eso está ahí en Mateo capítulo 2, versículo 4. Y los escribas, por el estudio de Miqueas, capítulo 5, 2, infieren que el Mesías iba a nacer en Belén. Estos eran hombres muy estudiosos. De hecho, eran miembros del Sanedrín, que era la corte judía que dimitía todos los asuntos de la ley sobre alguna situación en particular del pueblo. Por eso se les menciona con frecuencia a los escribas en conexión con los ancianos de Israel y con los sacerdotes del templo. En círculos judíos, los escribas eran muy respetados, eran personas de mucha influencia. Conocemos nosotros a los escribas más que todo, junto con los fariseos, porque eran considerados por el Señor como unas personas hipócritas, y vemos eso en Mateo capítulo 23. Pero aquí nos damos cuenta sencillamente al leer que aquí no hay una connotación mala, o no hay una connotación negativa, porque de hecho el Señor dice ahí, todo escriba ¿qué? Docto en el reino de los cielos. Ese adjetivo docto no quiere decir experto, sino significa, el verbo en el original es una persona que ha sido enseñada, que ha sido instruida, y en este caso en el reino de los cielos. Y tiene que ver con ese escriba, con ese hombre que ha estudiado, ese experto en la ley, que ha sido instruida en este tema particular. De hecho, el reino de los cielos indica el tema acerca del cual el escriba ha sido instruido, en vez del lugar donde fueron instruidos. O sea, el Señor que acaba de enseñar las parábolas del reino, y era en eso que les estaba instruyendo a los discípulos. Por lo tanto, cuando aquí el Señor dice, todo escriba docto en el reino de los cielos, está diciendo que los discípulos eran esos escribas doctos, esos escribas instruidos en el reino de los cielos por haber recibido la instrucción que habían recibido en las parábolas. De hecho, hay otras versiones de la Biblia, y seguramente si usted tiene ahí su Biblia abierta en otra versión, el versículo se refiere a todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino o que ha sido instruido acerca del reino de los cielos. Y el énfasis de la frase aquí en el versículo 52 es mostrar que los discípulos habían llegado a ser escribas, habían llegado a ser personas expertas, primero porque tuvieron que ser instruidos. Bueno, ellos fueron escribas, hombres de la ley, pero porque recibieron la enseñanza del Señor Jesús. Ellos recibieron la instrucción divina proveniente de las mismas palabras del Hijo de Dios. Jesús, el mayor maestro que pudo haber existido, instruyó estas verdades profundas, con historias comunes a los simples discípulos para que entendieran las increíbles verdades del reino. Y es que la increíble instrucción que recibieron los discípulos provenientes de las mismas palabras del Hijo de Dios encarnado fue lo que hizo que ellos pudieran entender las verdades del reino. Y lo que nos está enseñando es que quien entiende lo hace ¿por qué? Por la instrucción de la palabra de Dios, por la instrucción de la enseñanza de la Escritura. Y hermanos, mire, no solo entendemos
las verdades divinas porque Dios nos capacita, porque Dios nos ilumina, sino que entendemos porque Dios nos capacita a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Solamente a través de la Escritura. Mire, no llegamos a entender las verdades divinas por otra fuente que no sea la Escritura. No. La única revelación de la verdad de Dios está ¿dónde? En la Escritura. No está fuera de ella. Solo la palabra de Dios revela la verdad de Dios y revela su voluntad para nosotros. Y esto es muy importante que lo entendamos. Puede parecer simple, pero no es tan simple en el mundo cristiano que hoy en día vivimos. Porque muchas personas dicen que recibieron revelaciones de Dios, que recibieron palabras de Dios, que recibieron visiones de Dios y no tienen ningún sustento escritural. Cosas que están por fuera de la Escritura. Y quiero decirle que hoy en día la verdad de Dios no se encuentra en una persona que diga que tiene visiones, que tiene palabras, que tiene encuentros espirituales, porque toda la revelación está ¿dónde? En la Escritura y es completa y suficiente. No necesitamos más, hermanos. Hay un atributo muy lindo de la Escritura que es esa, la suficiencia de la Escritura. No necesitas nada más, es la palabra de Dios. El creyente no necesita nada más que la Escritura. Mire, sin la palabra de Dios no podemos entender su verdad. No la podemos entender. Mire lo que dice el Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Dice Salmo 119, 130. Dice así: la exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra, hace entender a los simples. Todos somos simples y necesitamos la luz de la palabra del Señor, ¿no? O sea, este verso lo que está afirmando es que cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, le da luz y le da entendimiento. Mire, la capacidad de entender la palabra de Dios viene de la misma palabra de Dios. Viene de la misma palabra de Dios. Y obviamente algo importante es que el entendimiento de la palabra no viene por estudiar mucho la palabra. No se preocupe, no me estoy contradiciendo, sino que viene porque el Espíritu Santo trabaja en el creyente para que entienda la palabra cuando la lee y cuando la estudia. Y eso es una conexión que vemos claramente en la Escritura. El Espíritu Santo y la palabra trabajando juntos. Si no, miremos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Miremos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra obran juntos para darle entendimiento al cristiano. El Espíritu Santo y la palabra obran juntos para eso. Puedo entender la palabra de Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ilumina a quienes han nacido de nuevo. Ese famoso pastor Spurgeon dijo lo siguiente. Dijo: si no entiendes un libro de un escritor fallecido, no puedes preguntarle su significado. Pero el Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras vive para siempre y se deleita en abrir la palabra a quienes buscan su instrucción. A quienes buscan su instrucción. Mire, el Espíritu Santo capacita a una persona a comprender la verdad de la palabra de Dios. Solamente nos puede capacitar el Espíritu Santo. Por eso siempre oramos: Señor, ayúdanos a entender. Espíritu de Dios, ayúdanos a comprender, ilumínanos a entender. Porque estas son verdades espirituales y solo la podemos entender con tu asistencia. Solamente el Espíritu Santo capacita a una persona para comprender la verdad que está en la Escritura. Y algo más sobre este punto, algo muy importante, y es que el entendimiento no cae de las nubes y aterriza suavemente sobre nuestra cabeza. Bueno, a veces todos quisiéramos eso, ¿no? O sea, como que venga y me ilumine y llegue y ahora sí pueda entender absolutamente todo. ¿No? Eso es algo muy místico. ¿Listo? Muy supraespiritual. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo. Vaya a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 7. 2 de Timoteo
capítulo 2, versículo 7. Pablo, escribiéndole palabra de Dios a Timoteo, mire lo que le dice, 2 Timoteo 2:7. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire, aquí Pablo le dice a Timoteo algo muy importante y es que considera lo que te digo. Y lo que le está diciendo es que, pues palabra de Dios, ¿no? Lo está escribiendo, lo tenemos en la Biblia, certificado, es palabra de Dios, para que Timoteo pudiera comprender. Pero Pablo le dice a Timoteo que para que él pudiera entender, ¿qué tenía que hacer? Considerarlo, ¿cierto? Eso significa que Timoteo debía, ¿qué? Pensar, examinar, meditar y analizar lo que Pablo le estaba diciendo. Él debía no solamente escuchar la primera vez, sino que él debía, ¿qué debía hacer? Debía perseverar en ese conocimiento, meditar, analizar. Y solamente de esa manera el Señor le iba a dar entendimiento. ¿En qué? En todo, dice ahí. Y esto implica, hermanos, esfuerzo. Y esfuerzo es lo que muchas veces no queremos hacer, ¿no? Queremos que las verdades nos lleguen así, ¿no? No queremos esforzarnos al ser padres, ¿cierto? Queremos que nuestros hijos de un momento a otro sean como Samuel, el de la Biblia, ¿no? No queremos esforzarnos en nuestros matrimonios, no queremos esforzarnos en nuestros trabajos, queremos tener el mejor trabajo del mundo. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que debemos considerar, debemos esforzarnos para poder comprender ¿qué? Las verdades de la Escritura. Implica esfuerzo. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo que eso no va a ser fácil. Claro que Dios es el único que nos da entendimiento. Claro que es el Espíritu Santo, es el que nos capacita. Pero eso no significa que no tengas que esforzarte para conseguirlo, para entenderlo. ¿Se acuerda lo que dice Josué 1, capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él, ¿qué? De día y de noche. O sea, ahí hay que estar metido. Ahí hay que estar metido. Mirando lo que dice la Escritura, esforzándome por saber lo que me está enseñando. Cuando escuchamos una enseñanza, ¿qué hacemos? ¿La desechamos? ¿O consideramos lo que el Señor nos está diciendo? Porque muchas veces salimos, hoy el mensaje poderoso, ¿no? Pero a los 8 días volvemos a las mismas, ¿no? Debemos considerar, meditar la palabra de Dios, porque solamente así tendremos la asistencia del Espíritu Santo para entender y vivir lo que el Señor nos está diciendo. Hermanos, solo la instrucción de la Escritura, a través de la capacitación del Espíritu Santo, es lo que nos da entendimiento para comprender las verdades divinas, para saber lo que debemos hacer con nuestra vida y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo la instrucción de la palabra hace que alguien pueda entender la verdad de Dios en absolutamente toda área. Ese es el segundo punto. Pasemos al tercer y último punto de este sermón. Y lo tercero que sucede es que en alguien que entiende, es que quien entiende tiene el deber de enseñar lo que entiende completamente. Quien entiende tiene el deber de enseñar completamente la palabra de Dios. Quien entiende tiene el deber de enseñar completamente la palabra de Dios. Eso es lo tercero que sucede en una persona que ha entendido la enseñanza de la Escritura. No solamente se trata de recibir, sino también de poder dar. Versículo 52 dice, y lo leo todo una vez más, dice así: Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Luego de comparar a los discípulos con escribas instruidos en las verdades del reino, ahora el Señor ilustra lo que deben hacer al compararlos con un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ese padre de familia también se refiere al dueño de una casa, ¿no? Y la palabra tesoro se refiere a ese cofre de la antigüedad en donde las personas guardaban sus posesiones más valiosas. Y obviamente esas posesiones podían ser posesiones viejas o posesiones nuevas. Varias afirmaciones en la literatura de los rabinos sugieren que los escribas judíos
asociaban lo viejo y lo nuevo cuando iban a tomar una decisión. Y lo viejo era el Antiguo Testamento, la revelación del Antiguo Testamento, de los profetas, de los escritos, de los salmos, de todo esto. Y esa vieja decisión estaba basada en esa enseñanza de los profetas, pero también la enseñanza iba a estar basada en sus nuevas tradiciones de sus ancianos, tradiciones extrabíblicas. Y esto nos enseña a entender que cuando el Señor aquí está diciendo que ese padre de familia saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, lo que nos está sugiriendo es que esas cosas, esos tesoros viejos, se refiere a la enseñanza de la ley, se refiere a los profetas, a todo el Antiguo Testamento, mientras que los tesoros nuevos son esas nuevas verdades del Evangelio del Reino que Cristo estaba revelando en ese momento. Y aquí es importante aclarar algo, y es que, como vemos aquí, el padre de familia saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. O sea, lo viejo no se desecha, sino que es algo que los escribas doctos del reino debían continuar atesorando. Aunque los tesoros nuevos son añadidos a los tesoros viejos, no los reemplazan. ¿Me explico? No los reemplazan. Esta relación entre lo viejo y lo nuevo concuerda con la enseñanza de Jesús sobre la relación entre su instrucción o más bien su interpretación y la ley y los profetas. ¿Se acuerda en Mateo capítulo 5? Vayamos ahí, por favor. Mire lo que dice Mateo capítulo 5. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 21. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y mire lo que dice el 21 y luego saltamos al 27. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. De hecho, el 22 también, por favor, 22. Pero yo os digo, ¿cierto? Y hasta ahí. Y ahora salte el 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y el 28, ¿pero qué? Pero yo os digo. Esta es una relación que el Señor nos muestra y que la vimos cuando estudiamos este capítulo de Mateo, que el Señor está interpretando correctamente la palabra de Dios. No está metiendo ni añadiendo nada, que sí lo hacían las tradiciones de los antiguos. Jesús valoraba la ley y los profetas y vino a cumplirla y vino a darle la correcta interpretación en vez que a destruirla o a quitarla, a abrogarla. Los discípulos del Mesías habían llegado a ser escribas doctos del reino y como tal debían conocer las cosas viejas de la enseñanza del Antiguo Testamento, pero también debían añadir cosas nuevas, no solo de las enseñanzas que fueron reveladas específicamente ahí en Mateo 13 con las parábolas, sino de muchas otras cosas en las que ellos iban a ser instruidos. Ciertamente el pasaje nos está mostrando que viene algo nuevo, pero lo nuevo no reemplaza lo viejo. Tanto lo nuevo como lo viejo están presentes. Y vemos, de hecho, varios casos en el Nuevo Testamento de los discípulos comenzando a ejercer como escribas, interpretando cosas nuevas y cosas antiguas de diferentes maneras. Lo vemos en Hechos, lo vemos en las epístolas, pero quiero darle un ejemplo específico. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro se presentó ante los judíos, les habló usando muchas profecías del Antiguo Testamento para explicar la nueva verdad de Cristo. Vamos ahí, vamos a Hechos capítulo 2, que es un ejemplo claro de los escribas ejerciendo como escribas doctos del reino de los cielos, que sacan tesoros viejos y nuevos. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 14 y 16. Recuerde que este es el inicio de la iglesia. Este es el comienzo de la iglesia, la primera predicación del evangelio. Pedro está aquí predicando a toda su audiencia judía. Y mire lo que dice Hechos 2, 14 al 16. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día,
mas esto es lo dicho, ¿por quién? Por el profeta Joel. Y empieza a mostrarles la profecía de Joel, ¿no? Ahora salte al versículo 25. Mire, porque David dice de él, ¿de quién? De Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pedro? Está trayendo cosas, enseñanzas del Antiguo para mostrar y enseñar. Y mire el versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que está mostrando ahí el apóstol Pedro? Coge profecías del Antiguo y muestra, es a este Jesús, a Cristo, a quien ustedes crucificaron, ¿no? Él lo está haciendo y los apóstoles iban a realizar todo esto en hechos, obviamente, en sus confrontaciones con los judíos y con otras personas, pero al mismo tiempo en la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero no quiero desviarme del punto central de esta enseñanza. Y es que no es solo que el escriba está atesorando las verdades del Antiguo Testamento y de la nueva revelación. No solamente es atesorarlo, sino que estas verdades ¿qué? Deben ser expuestas, deben ser enseñadas. Esto es lo que el Señor quiere decir aquí cuando dice, vuelva a Mateo 13, que hay un padre de familia que saca, ¿cierto? Que saca de su tesoro. Ese verbo traducido como sacar implica que el escriba no solo muestra como en una vitrina, ¿no? Sino que también ¿qué hace? Distribuye esos tesoros, los distribuye, porque el conocimiento de la palabra no debe ser escondido o acumulado. El conocimiento de la palabra debe ser ¿qué? Distribuido, debe ser dado. El escriba, si es un buen escriba, tiene un tesoro que pasa a otras personas, que distribuye a otros. Y mire, esta analogía dicha por el Señor Jesús es dada a sus discípulos para que ellos, los apóstoles, quienes iban a ser sus escribas, debían llevar las verdades del reino sin desechar, las nuevas verdades del reino sin desechar lo que habían enseñado, lo que estaba en el Antiguo Testamento, sin desechar las enseñanzas del Antiguo Testamento. De hecho, cuando vemos aquí que ellos responden afirmativamente, cuando ellos dicen, sí Señor, se hacen responsables de dar a conocer la verdad a otros. Ellos, al comprender esas nuevas verdades de Jesús, junto con las verdades del Antiguo Testamento que ya conocían, debían ¿qué? Enseñarlas, debían pasarlas, debían instruir a los demás. O sea, la responsabilidad de los escribas, o más bien de los discípulos, como escribas bien entrenados, fue la de enseñar esa relación entre las escrituras del Antiguo Testamento y la nueva revelación que terminaría siendo lo que hoy en día conocemos como el Nuevo Testamento. Esa era la responsabilidad. Ellos debían sacar todos esos tesoros. Y eso es lo que vemos en las páginas del Nuevo Testamento. Cómo esa nueva revelación y cómo eso nunca contradice la antigua revelación del Antiguo Testamento. Ellos debían enseñar completamente la palabra. Ellos debían enseñar completamente la Escritura. Y hermanos, esto es una enseñanza muy importante que nunca debemos olvidar. Que así como los discípulos tuvieron el deber de enseñar en lo que fueron instruidos, y tuvieron el deber de enseñarlo completamente, y no solo una parte, quienes han entendido la verdad de Dios, deben vivir totalmente las instrucciones de la palabra y enseñarlas ¿qué? Completamente. Debemos ser fieles enseñando la Escritura completamente. Mire el ejemplo de Pablo una vez más. Vamos a Hechos 20. Dice así, aquí Pablo se estaba despidiendo de los ancianos, de los pastores de la iglesia de Éfeso. Y miren lo que dice Hechos 20, del 18 al 27. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y escucha el 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo
que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no, escucha bien, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Uy, no, qué tipo este. Pablo es impresionante, ¿no? Y miren lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo le está diciendo a los pastores, a los ancianos de Éfeso, versículo 18, vosotros sabéis cómo me he comportado, ¿no? Y después muestra algunas cosas, ¿no? Todas las tribulaciones, todo el sufrimiento, todas las pruebas que tuvo. Un hombre que vivió completamente la palabra de Dios. Un hombre que le profetizaron en ese momento, vas a sufrir más cosas. ¿Y él qué? Listo, allá vamos. Allá vamos. Pero además de eso, de que nos damos cuenta que él ha vivido todo lo que el Señor le ha dicho, también vemos que él predicó todo el consejo de Dios, toda la escritura. Versículo 20, ¿no? Lo leímos. Él dice que no rehuyó enseñar nada que no fuese útil. Y el versículo 27, como concluimos, dice que no ha rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, hermanos. Hermanos, debemos vivir totalmente y enseñar completamente la escritura, vivir integralmente la palabra y enseñarla completamente. No podemos desechar enseñanzas que no nos gustan o que no sean compatibles con un tipo de pensamiento determinado. No podemos, ¿no? Porque a veces lo hacemos. Y por ejemplo, en este caso específico que el Señor nos presenta aquí, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay enseñanzas del Antiguo Testamento que fueron específicamente para ese tiempo y para el pueblo de Israel, ¿cierto? Lo sabemos. Por ejemplo, los sacrificios, el liderazgo por familias, ¿no? Reyes y levitas, o los diezmos, ¿no? Este tipo de enseñanzas las desechamos porque en el caso de los sacrificios, luego del sacrificio de Cristo, ya no son necesarios más sacrificios, ¿cierto? Nos lo dice Romanos, Gálatas y sobre todo nos lo dice Hebreos. Tampoco aceptamos un liderazgo por familias. ¿Por qué? Porque el requisito no es pertenecer a una familia, ni que hoy en día el hijo del pastor, entonces es el ungido del Señor porque está en la familia, pastor. No. ¿Por qué no? Porque el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Que el liderazgo depende de la irreprensibilidad de una persona, ¿cierto? Según 1 Timoteo y según Tito. Tampoco creemos que la manera de sostener la iglesia es por medio de los diezmos o las primicias, o de la siembra. Entonces, ahorita todos vienen a sembrar. Bueno, no, porque los diezmos, las primicias, ¿eran qué? Impuestos para Israel, ¿cierto? Impuestos que debían pagarse a la nación de Israel. La manera de sostener a la iglesia, como nos dice el Nuevo Testamento, como cada uno propuso en su corazón, por medio de las ofrendas, según qué, 1 Corintios, ¿cierto? Entonces, este tipo de instrucciones las desechamos. Y usted tiene que ser un escriba docto en el reino de los cielos, en que usted entienda, ok, una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia, ¿cierto? Y bueno, y hay ciertas promesas que aplican, ciertos principios detrás que yo puedo aplicar hoy en día. Pero imagínese usted cada uno trayendo un cabrito, hágale. Porque si una cosa no es verdad, entonces ¿qué? ¿Me explico? No. Mire, ese tipo de instrucciones, y por eso debemos ser escribas doctos, instruidos en el reino, para poder entender bien. Pero hay algo muy importante, es que no podemos desechar lo que el Nuevo Testamento no desecha del Antiguo Testamento, ¿cierto? No lo podemos hacer. Como por ejemplo y especialmente en el caso de las parábolas, un reino futuro y terrenal en esta tierra, ¿cierto? Lo promete el Antiguo Testamento, lo ratifica el Nuevo Testamento y lo veremos en Apocalipsis en el futuro.
Tampoco desechamos las promesas de Dios hechas a Israel, que todavía no se han cumplido. Hay promesas que no se han cumplido, que se van a tener que cumplir. ¿Por qué? Pues porque Dios lo prometió. Y Él cumple lo que promete, ¿o no? Mire, como un padre de familia que saca tesoros viejos y nuevos, debemos ver estas relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ser fieles a Dios y entender lo que dice toda la Escritura y enseñarla ¿qué? Completamente. Y algo más, porque enseñar la Escritura no solamente implica entender esas relaciones entre los tesoros viejos y los tesoros nuevos, sino también, y escúcheme bien porque a veces fallamos mucho en esto, en aceptar todo lo que dice la Escritura como palabra de Dios. Aceptar todo lo que dice la Escritura como palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aceptamos fácilmente las verdades que nos gustan. ¿No es cierto? Verdades como la misericordia de Dios de enviar a Cristo a morir por el pecador. ¿Quién no acepta eso? O que el Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Quién no acepta eso? Y amén por esas promesas. Pero hay otras verdades que no aceptamos tanto, ¿no? Ni creemos muy fácilmente, porque chocan con nuestro intelecto, chocan con nuestra humanidad caída, chocan con nuestro pecado, chocan con nuestra manera de ser o de haber vivido. Por ejemplo, el ser humilde. ¿Yo por qué tengo que ser humilde? Yo tengo que hacer valer mis derechos, ¿no? Yo soy aquí el mero mero, como dicen los mexicanos. Pero también hay otras verdades, como por ejemplo, que no aceptamos tan fácilmente y que hemos hablado, la justicia de Dios en el infierno. Hay un infierno. Claramente hay un infierno. Lo dijimos hace 8 días, lo vemos en la palabra, es el tema que más habló el Señor Jesucristo. Y a veces decimos, no, pero no puede ser. No puede ser que el Señor mande a la gente al infierno. Hay un infierno en donde va a estar la ira de Dios. Pero también otras verdades, como por ejemplo la predestinación. Ese es un tema candente en la iglesia. No. Efesios capítulo 1 lo dice, Romanos capítulo 8 lo habla. Ahí está. Conocí la historia de una persona que tachaba esa palabra. Tenaz, porque ni una palabra, ni una tilde, ni una coma, ¿no? Y decimos, pero es que no entiendo en mi mente. Y es que el Señor en algunas cosas el Señor no busca explicarnos absolutamente todo. Pero la verdad es clara, ¿me explico? Porque a veces no entendemos la relación en nuestra cabeza. Y es verdad, no la entendemos. Pero es una verdad clara. El Señor predestina, o la elección. ¿Cómo así que el Señor elige? ¿Y cómo si yo no soy el que elijo? Yo soy el que elijo. Como decía Mandela. Yo soy ¿cómo decía? El que hago mi destino o algo así. Algo así decía él y es una frase súper profunda, pero muy mentirosa. ¿No? Yo soy el que elijo mi destino, yo soy el que decido elegir a Dios, yo soy el que le abro la puerta. No. Estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Cómo ibas a elegir a Dios si eras un cadáver? Entonces, hay verdades que aceptamos fácilmente, pero hay otras verdades que nos cuesta. Pero el punto no es que nos cueste, el punto no es que entenderlas a veces esas conexiones. O de hecho, y voy un poquito más, ¿qué decir? Y esto es un buen caso del Antiguo Testamento, de los primeros capítulos del Génesis. ¿Cree usted en la creación literal de 6 días? No me diga nada. Pero si no lo cree, lo espero ahorita en consejería. ¿Usted cree que sí, eso estuvo bien para el pasado, para explicar cómo hubo la creación, pero hoy en día hemos descubierto otras cosas? ¿O cree usted que hubo un diluvio universal, no local, y un arca que construyó Noé, que salvó a Noé, a su familia y a los animales? Bueno, pues tampoco, no seamos tan exagerados con eso. Cada uno tiene su opinión. No. ¿Cree usted que Abraham existió? ¿Es una figura histórica? ¿Y por qué Adán, Eva? ¿Por qué la creación no fue más? Está narrado en historia narrativa histórica. Lo mismo, no hay un cambio entre capítulo 11 y capítulo 12. No lo hay.
¿no? Hermanos, esto fue verdad antes y lo es ahora. Y los creyentes debemos aceptarlo. Nos puede costar, y claro que luchamos con eso. Mire, particularmente en estos temas. Yo fui a estudiar antropología, y antropología en contra de absolutamente toda la Biblia. Primera clase de fundamentos de antropología, el mito del Génesis. Y eso me dio durísimo, pero después yo entendí que esto es la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios. Y yo lo creo no porque yo tenga la capacidad de creerlo, me explico, sino ¿por qué? Porque es Dios el que en su misericordia, el que en su gracia me da la capacidad de entender y de humillarme ante esta palabra, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios es verdad. Y esto, lo que acabamos de hablar, fue verdad antes y lo es ahora. Y los creyentes debemos aceptarlo. No podemos aceptar las enseñanzas que no nos gustan. No podemos aceptar las enseñanzas que nos gustan y desechar las que no nos gustan. Tampoco podemos acomodar la Biblia a nuestro acomodo o pensar, sino que somos nosotros los que nos debemos acomodar a la Biblia. Punto. Debemos aceptar y enseñar fielmente todo el consejo de Dios. Todo. En cada área de nuestra vida. En nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en todo lo que Él dice. Hermanos, esta es la sabiduría de Dios y debemos aceptarla y enseñarla. Y es que una alegría de la vida cristiana es el privilegio de aprender integralmente y completamente la verdad de Dios en su palabra. Es una alegría. Y así como la aprendemos, debemos enseñarla. Los tesoros preciosos de la palabra que se nos han confiado, debemos compartirlos con otros, hermanos. Como nos lo enseñan las parábolas. ¿Hemos entendido? ¿Has entendido que si entiendes la palabra es solo porque el Espíritu Santo te da la capacidad a través de la instrucción de la Escritura, y eso te debe llevar a vivir integralmente y enseñar completamente la verdad divina? ¿Lo has entendido? Como creyentes estamos llamados a escudriñar completamente la Escritura, con la seguridad de que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da el entendimiento para conocer los preciosos tesoros que tiene y de esa manera obedecer lo que nos dice y darla a conocer. Esta es la palabra de Dios, no es nuestra. Y debemos enseñarla y someternos a ella. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor, porque como ahorita hablábamos, Señor, gracias por entender, Dios, porque podemos leerla, abrirla y a los creyentes, Señor, saber que podemos entender y ser confortados por tus promesas, amonestados por tus exhortaciones, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, si algo quitas de nosotros, Señor, es ese orgullo que tenemos, Dios, en no querer someternos a lo que dice tu palabra. Que si algo quites de nosotros es esa humanidad, Señor, pecaminosa, de pensar, Señor, que hay algo más sabio que tu palabra, Señor. Que hay una mejor manera de hacer las cosas que lo que nos dice tu palabra, Dios. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a entender estas verdades, particularmente estas verdades que hemos estudiado, Señor, en las parábolas. Estas verdades del reino, Señor. Estas preciosas verdades, Señor, empezando que tu reino es valioso, Señor. Que debemos hacer todo lo posible, Señor, y dar todo lo posible, dar todo de nosotros, y no importar el sacrificio ni el costo, Señor, poder, Señor, darlo todo, Dios, por el valor del reino, Señor, por el increíble reino que tú vas a establecer, Señor. Que entendamos que en este tiempo, Señor, es una oportunidad para compartir el mensaje del reino a todos aquellos que todavía no son hijos del reino, Señor, pero que tú estás dando una oportunidad más hasta que tú vuelvas, Dios, y tú lo establezcas. Dios, ayúdanos a entender eso, ayúdanos a entender este precioso mensaje, Señor, de entender que si estamos aquí, Señor, es para eso, Dios, para proclamar las maravillas de tu nombre, Dios. Guárdanos y cuídanos, Señor, y protégenos, Dios, de quitarle o añadirle algo a tu preciosa Escritura, Señor. Haznos humildes para someternos a ella, Señor, para entender tu palabra y ese entendimiento nos lleve a la obediencia, Dios. Te lo pido, mi Señor Jesús.
De nada sirve solamente ser un oidor y no un hacedor. De nada sirve llenarnos de conocimiento si no estamos obedeciendo, mi Señor. Ayúdanos a entender realmente y a enseñar tu palabra integralmente y completamente. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén.